One Piece 1066, la voluntad de Ohara. El capítulo empieza con la continuación del anterior, donde estaban parte de los Mugiwaras hablando con Vegapunk, donde estos le preguntan que qué significaba eso, es decir, se preguntan si realmente esa ciudad futurista había existido en el pasado, a lo que Vegapunk les responde y les dice que es solamente una teoría, y que en el mundo de la arqueología hubo una vez un hombre que arriesgó su propia vida para descubrir ese reino, el cual coincidió en la época en que fue fabricado un artefacto que halló en cierto lugar y que reforzaba aún más esa teoría. A lo que con todo esto Robin le pregunta si ese artefacto fue fabricado en el siglo vacío y Vegapunk le devuelve la pregunta diciéndole que cuánto sabía sobre ese tema. Y claro, Nami se sorprende preguntándole a Robin si sabía algo de lo que estaba hablando y el viejo responde que es una historia muy dolorosa de recordar y que hace 22 años su hogar, Ohara, fue destruida por una Buster Call de la Marina, y este estaba seguro que lo hicieron porque Ohara sabía de la existencia de ese reino, y que en el siglo vacío existió una civilización avanzada, que está presente en la historia sobre la guerra entre cierto reino y 20 reinos más, donde una vez ganada la batalla, los 20 reinos establecieron lo que hoy en día conocemos como el gobierno mundial, además de que se aseguraron de que toda persona que estuviese viva allí fuera eliminado de la historia sin dejar rastro, a lo que los Mugis, bastante sorprendidos por esta historia, le preguntan si eso era cierto, y Sanji concreta aún más diciendo que si eso quería decir que por saber todo eso los... Y Vegapunk lo interrumpe diciéndole que sí, que por saber todo eso estos fueron borrados, y los Mugiwaras asustados le preguntan que cómo puede contarlo así como si nada, a lo que este vuelve a responderles diciendo de nuevo que era solo una teoría. Sin embargo, se pone a decirle a Robin que si Ohara también fue borrada debido a esa teoría, eso significaría que el gobierno habría reconocido que toda la teoría era de verdad, a lo que Robin le pregunta que quién es este realmente para hablarles de esa manera, y que los eruditos de Ohara elaboraron esa teoría en base a sus investigaciones en documentación muy importante, y que siendo quien es le pregunta si dejaría que el gobierno se enterara de todo lo que sabe, y Vegapunk le responde diciéndole que no, que es igual a ella y que aunque trabaje para el gobierno, si se dan cuenta de todo lo que éste sabe, el gobierno finalmente lo eliminaría. Y Nico Robin alterada le pregunta que cómo se enteró sobre lo del reino, y que todo el conocimiento del mundo estaba recopilado en Ohara, a lo que el Shaka responde que la voluntad de Ohara todavía sigue viva, y este dice que ese día el mundo se alborotó, y que Ohara, la isla de los eruditos que contaba con todo el conocimiento del mundo, fue destruida en una sola noche, dejando solamente a una niña como superviviente. El gobierno mundial argumentó que lo hizo porque un grupo de malvados eruditos planeaban derrocarlos, y que unos meses después del incidente, este fue a Ohara y estaba completamente quemada. Dice además que este es un viejo conocido del señor Clover, y menciona que él era una eminencia en la arqueología, a lo que Robin le dice muy nerviosa si de verdad conocía al profesor Clover, y Vegapunk continúa diciendo que este estaba obsesionado con el siglo vacío, que era un aventurero que buscaba escritos por todo el mundo, que fue 10 veces arrestado por la marina y que este se convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo, y que además en tiempo récord todos los eruditos que lo admiraban se reunieron con él en Ohara, y fue así como la isla se convirtió en un santuario arqueológico, y se puede decir que esa tragedia ocurrió por el gran talento que se reunió allí, y que cuando Vegapunk llegó a Ohara incluso el árbol del conocimiento había sido reducido a cenizas, y este quedó muy sorprendido, y que al llegar al lago en el centro de la isla, este pudo contemplar una ingesta cantidad de libros, y que es probable que durante la Buster Call, al ver su isla en llamas, los eruditos muriesen intentando preservar sus tesoros para que llegara
avisaran finalmente a los demás en un futuro. Y este menciona que los soldados de la Marina despistados lo vieron, pero que no se dieron cuenta realmente de su valor, y que ese hecho fue un gran triunfo para O'Hara, y que cuando este se dio cuenta de todo no podía parar de llorar, y de repente nos ponen el flashback de Robin recordando todo ese momento, un momento el cual fue bastante aterrador, y lógicamente esta al recordarlo se pone a llorar, a lo que los Mugis se enfadan con Vegapunk diciéndole a este que por qué hizo llorar a Nico Robin, y le piden que le suelte las botas del suelo, y Nico Robin entre lágrimas le dice al doctor que tal y como dice la teoría, O'Hara intentó exponer a ese reino, a lo que el viejo responde que entiende por fin que finalmente todo eso era cierto, y Robin le pregunta que qué sucedió con todos los libros que fueron arrojados al lago, y este responde que se los quiso llevar a Panhazar, pero que si eso hubiese llegado a oídos de sus superiores hubiera sido su fin, y que en realidad ese día se encontró con esos tipos. Entramos en un flashback de hace 22 años en la isla O'Hara, concretamente meses después del incidente con la Buster Call, donde aparece el doctor en unas ruinas preguntándose si eso que había allí eran gigantes, y este les dice a sus súbditos que tiren con muchísima fuerza. Finalmente los sacan y se pregunta este que qué hacían los gigantes allí, y al darse cuenta de los libros que habían ahí dentro, menciona que estos libros eran demasiado valiosos. Sin embargo, en ese momento apareció Dragon y le dice que lo ha reconocido por esa gran cabeza que destacaba como de costumbre, a lo que el doctor Vegapunk se sorprende y le pregunta que por qué estaba allí. Sin embargo, Dragon le hace la misma pregunta y le dice que su cabeza es aún más grande que antes, además de decirle que el viejo Clover fue un muy buen amigo, y Vegapunk le responde que así es, y que él también lo conocía, y que no creía nada de lo que estaba diciendo el gobierno sobre él, y Dragon le pregunta que si este estaba interesado en esos gigantes, y Vegapunk responde que no eran ladrones y que hacía rato que ya los había visto, y que estos además provenían de Elbaf, y que curiosamente su capitán es un tipo raro que trae vendajes por todo el cuerpo, y Dragon responde que no permitirá que se pierda el tesoro por el que O'Hara arriesgó su vida por proteger, y que ellos, el gobierno, no se habían dado cuenta del valor de todo eso, y agradece que no lo hayan destruido todo, a lo que Vegapunk le dice que realmente él no. Sin embargo, Dragon lo interrumpe y le dice que estaba cansado de escucharlo, y que incluso Vegapunk se había convertido en un perrito faldero del gobierno, ya que Dragon lo invitó a unirse a su ejército, y este lo rechazó, a lo que Vegapunk le responde diciendo que no podrían hacer nada ni siquiera con toda la sabiduría que este tiene, y que su pobre ejército no podría hacer absolutamente nada, ya que el gobierno mundial es una organización demasiado grande, especialmente hablando de la Marina, y menciona también que hay mucha gente que debe conocer la historia, así que le dice a Dragon que no pierda su objetivo, y Dragon le responde que este incidente solo lo ha hecho enfurecer todavía más, y que en nombre de la ley ejecutaron de manera absurda a unos defensos eruditos, y es por eso que este dice que creará una armada que pueda luchar contra ellos, a lo que Vegapunk le pregunta si este no odiaba la violencia, y Dragon le dice que ponga mucha atención, y que este va a cambiar el mundo, ya que la muerte de Clover y la voluntad de O'Hara no iban a ser en vano. Finalizamos el flashback con Vegapunk Shaka diciendo que ese año junto con Kuma e Ivankov crearon el ejército revolucionario, a lo que Nami a todo esto le dice que el padre de Luffy es demasiado valiente. Usopp pregunta si estos fueron a Elbaf y Robin dice que Dragon, Sun y el profesor Clover se conocían. ¡Qué menuda casualidad! A Franky con todo esto le estaba explotando la cabeza y le pregunta que si Kuma los salvó es porque él mismo los reprogramó en su momento, y Vegapunk les dice a estos que los escritos de O'Hara jamás cayeron en manos del gobierno, y fue tanta su curiosidad que fue a Elbaf en secreto y le dejaron leer todo ese material, y que en otras palabras leyó todo lo de O'Hara y los secretos que había en el mundo, y que ahora todo eso está dentro de su cerebro
pasado y que sigue investigando gracias a dicha información. Todo esto mientras nos muestran a un gigante hablando con él en el pasado, y Nico Robin le pregunta si ese gigante por casualidad era Saúl, a lo que Shaka responde que así es, que aún sigue escondido y que nadie sabe cuál es su paradero, así que esta se pone a llorar, y Nico Robin le dice que por favor no deje que el sacrificio de Ohara sea en vano, a lo que este responde que es un aliado de todos los eruditos y que cree que se debe a que este es un científico. De repente los Mugiwara empiezan a caminar y Franky dice que las botas se movían solas, a lo que Shaka les dice que aún no puede liberarlos, pero que fueran con él, ya que este tiene algo que enseñarles. Cambiamos de escena y nos vamos al depósito de chatarra, donde Luffy llama a Chopper y le dice que no sabía por dónde meterse dentro del gigante, a lo que este dice que parece que se maneja solo. Luffy le grita al robot que se mueva y Jinbe dice que igual necesitan una palabra clave para hacerlo funcionar. Estos intentaban llamarlo por su nombre con nombres inventados por ellos para ver si se movía, y Bonnie les dice que ni de broma se iba a mover. Sin embargo, el robot empieza a explotar y Luffy se asusta por eso, a lo que de la explosión sale un viejo pidiéndoles ayuda y dice que mientras se teletransportaba el espacio se distorsionó. Luffy se pregunta que quién era ese tipo y que le recuerda cuando conoció a Kinemon, ya que este estaba allí atorado. Luffy lo intenta ayudar y finalmente lo saca, y este reacciona muy rápido diciéndole que era el hijo de dragón y que sabía que iba a venir. El viejo se queda mirando a Bonnie y le dice que había crecido un montón y que le daba gusto verla tan bien, a lo que esta dice: abuelo, ¿estás flotando? ¡Vegapunk! Y este le dice que ella también podía hacerlo porque las botas Doom tenían esa función, y le dice que solo tiene que mover la palanca de su costado. Le enseña cómo hacerlo y este de repente sale volando muy alto y pidiendo ayuda, donde el editor nos dice que ese realmente era el Dr. Vegapunk, genio de renombre mundial y líder del grupo científico de la SSG. Y hasta aquí estaría el capítulo de hoy, y es que con este capítulo se han cumplido parte de mis teorías, así que no olvides suscribirte porque se vienen muchísimas más, además de un análisis muy interesante sobre el capítulo y todo lo que no viste. Ahora sí que sí, sin más Nakama, un saludo y hasta el próximo vídeo.